Estoy aquí para presentar la conferencia del doctor Gabriel Heras, Pandemia COVID-19, un reto para la humanización. El doctor Gabriel Heras es creador y director de Proyecto UCI, jefe de servicio de la Unidad de Gestión Clínico de Medicina Intensiva del Hospital Comarcal Santa Ana de Motril, Granada, director del Comité de Humanización de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y director del Máster de Humanización de la Universidad de Barcelona. Bueno, Gabriel es una persona vinculada a nuestra sociedad científica desde hace unos años y el cual nos ha impulsado a ir por el camino de la humanización. Es un referente y una persona con una idea brillante. Y nos da gusto tenerlo en este congreso a través de la conferencia que por cuestiones técnicas tuvo que ser en diferido grabada. Así que damos paso a la conferencia de Gabriel. Hola amigos, soy Gabriel Heras, creador y director del proyecto de la humanización de las terapias intensivas, proyecto UCI con H. Es un placer una vez más sumarme al Congreso Uruguayo de Medicina Intensiva. Les deseo un feliz congreso. Antes que nada, por supuesto, desearles también que estén bien ustedes y sus familias. Y en esta oportunidad, bueno, pues vamos a hablar de la pandemia, como no podía ser de otra manera, como un reto para la humanización, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros hemos vivido en nuestras carnes precisamente pues que todas las acciones de humanización que llevamos construidas los últimos 7 años, pues algo tan insignificante como un virus invisible, pues ha hecho que mucho de este trabajo desaparezca y por otro lado también ha puesto de manifiesto la necesidad de recuperarlo cuanto antes, ¿no? Como saben ustedes, bueno, es difícil hablar de humanización a través de una pantalla, a través de una grabación, pero bueno, espero que en futuras ocasiones podamos volvernos a juntar como nos gusta y desde luego volver al paisito. Bueno, muchas gracias por este rato y por su atención en esta participación. Y como siempre saben que esta brújula que me regaló Mariana Noya, que siempre llevo encima, siempre mirando al sur, incluso a mí me ha cambiado la vida durante la pandemia y actualmente, bueno, pues tengo el honor de dirigir la unidad de terapia intensiva del Hospital Comarcal Santa Ana, que también está al sur de España, en Granada, en Motril, y también desde ahora pues que sepan que también tienen aquí su casa. Bueno, seguro que conocen esta diapositiva, que quizás es la que resume el trabajo del proyecto de la humanización de los cuidados intensivos, la manera de repensar la organización para centrarla y adaptarla a las personas, en la que habíamos concluido estas líneas de investigación, la UCI de puertas abiertas y la presencia y participación de las familias en los cuidados, las mejoras en la comunicación, por supuesto asegurar el bienestar del paciente, los cuidados al profesional, la prevención, detección y manejo del síndrome post-UTI, todo lo que tiene que ver con la estructura humanizada y los cuidados de fin de vida, ¿no? Esto habíamos convenido, ¿no?, que era poner a paciente y a familia en el centro, que son los verdaderos expertos en las terapias intensivas, y que el resto del equipo multidisciplinar estuviera bailando, por así decirlo, alrededor del paciente y familia. Además, esto había que hacerlo en todas las partes del mundo, ¿no? Tan importante es humanizar una terapia intensiva en el Uruguay como en España, y yo creo que uno de los mensajes potentes que nos ha dejado la pandemia precisamente es esto, ¿no? Tan importante es lo que pasa en China o en otras partes del mundo que puede afectar al resto de la humanidad, ¿no? Bueno, pues vamos a ir haciendo un breve repaso de lo que ha pasado con cada una de estas líneas de trabajo y de investigación, y como bien saben, bueno, pues seguro que igual que lo hemos vivido en España o lo han vivido en otras partes del mundo, también seguro que ustedes reconocen pues lo que ha pasado en su país, ¿no? Con respecto a la flexibilización de horarios, la presencia y participación de la familia en los cuidados, yo creo que
en todas las terapias intensivas del mundo, sobre todo en la primera ola y luego en las sucesivas, se han mantenido estos carteles, ¿no? Yo creo que en una gestión más basada en el miedo que en la ciencia, pues se han prohibido, ¿no?, las visitas, y poca gente, pocos fuimos intrépidos en desobedecer esa norma, porque realmente, claro, cuando uno no tiene escasez de equipos de protección individual, tiene los EPIs adecuados, tiene las mascarillas adecuadas y tiene también las medidas correspondientes de distancia personal suficiente, lavado de manos, etcétera. Bueno, nosotros todos los días estamos en las terapias y hemos visto que no nos contagiamos más por este hecho, ¿no? Entonces, con esa misma metodología también pensamos que pacientes sí no tenían por qué estar solos y que las familias, cumpliendo toda esta serie de requisitos, podrían estar acompañando, ¿no?, a sus seres queridos, o por lo menos visitando, aunque fuera a esa distancia de 2 metros, por lo menos, que pudieran verlos todos los días, ¿no? De hecho, estas imágenes, pues quizás ahora son más común verlas en las diferentes partes del mundo, pero era difícil de ver esto en primera o segunda ola, ¿no? Familia dentro, con su equipo de protección individual apropiado, en contacto con su ser querido, y ya no en una situación de fin de vida, ¿no?, sino en una situación de una visita reglada, ¿no?, por así decirlo. Bueno, en España hubo pocos sitios, pocos centros que nos atrevimos a dar este paso, a romper la norma, a transgredir la norma. Y lo que sí que tengo claro es que no hay ningún tipo de justificación científica para impedir esto, ¿no? Yo creo que ni el propio coronavirus nos puede o nos debería robar la humanidad, y desde luego creo que nadie debería estar solo en una terapia intensiva por este motivo, ¿no? Puede estar en aislamiento por otros motivos, pero sin ningún tipo de contacto, ni siquiera el contacto visual, nadie debería estar solo, ¿no?, en las terapias intensivas, ¿no? Y además, a medida que han ido evolucionando las fechas de la pandemia, yo creo que más razón, nos hemos ido cargando de razón, ya no solo lo han dicho, se ha dicho en periódicos, ¿no?, o incluso en revistas de difusión habitual, ¿no?, de la población, que prohibir la compañía de los pacientes no es ni humano, ni ético, ni terapéutico. Pero es que incluso en revistas de impacto científico, pues tenemos los mismos titulares, ¿no? Evitar que la familia visite a un paciente COVID es innecesario, es cruel y es inhumano, ¿no? Y esto creo que tiene que anteponer muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Está claro que no es preciso o no deberíamos correr, por supuesto, riesgo personal en el contagio de los profesionales, pero desde luego a esto hay que darle importancia porque tiene una serie de consecuencias que todos sabemos, ¿no? De hecho, y enlazando con la segunda línea, ¿no?, de investigación del proyecto, la comunicación, pues en España, y seguro que ustedes en su país también han puesto medidas de comunicación virtual, ¿no? Nosotros potenciamos desde el proyecto UCI el programa H Unidos, ¿no?, que se pilotó en el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, ¿no?, con José Manuel Velasco a la cabeza. Estas visitas, ¿no?, este grupo de voluntarios profesionales que facilitaba visitas virtuales o la llegada de mensajes, fundamentalmente a una población muy concreta, que era la gente más mayor, la gente vulnerable, la gente que no tenía un celular o que no tenía posibilidad de estar acompañado por sus seres queridos. Bueno, pues se creó una estrategia, que ya digo, con voluntarios hospitalarios de los diferentes servicios, ¿no?, probablemente los servicios que tenían menos carga laboral durante la pandemia. Y bueno, pues a través de un teléfono móvil se facilitaba la participación de las familias a través de la distancia, con videollamadas, con envío de mensajes o audios, ¿no?, lo que cada familia estimaba, ¿no? Y de hecho, bueno, pues en la primera ola, pues mucha gente se pudo beneficiar de esas videollamadas, ¿no? Y creo que fue una iniciativa que se replicó en diferentes partes de España, y estoy también convencido que en diferentes partes del mundo este medio de comunicación
pues yo creo que ha llegado para quedarse, ¿no? Probablemente las videollamadas sea algo que ha traído de bueno la pandemia, y creo que es también poner la tecnología al servicio de las personas, que de esto es lo que trata también la humanización, ¿no? Lógicamente no sustituye la visita presencial, yo creo que eso está claro, ni siquiera a efectos de compartir la comunicación o la información diaria con los familiares. No es lo mismo hacerlo por teléfono, y yo creo que esto todos lo hemos vivido, hacerlo de manera presencial. Y desde luego la comunicación de malas noticias no tiene nada que ver, ¿no? Hacerla por teléfono, hacerla presencial, ¿no? Creo que también esto nos aleja de nuestro día a día y nos aleja también de ejercer nuestra profesión como pensamos que tenemos que hacerlo, ¿no? Y eso al final lo que hace es generar sufrimiento. Bueno, con respecto a la línea del bienestar del paciente, bueno, yo creo que todos nosotros hemos vivido, primero, cómo uno va a estar bien si está solo y está aislado, y luego hemos necesitado altas dosis de sedación, miorelajación, eh, eh, estados de coma inducido prolongado, y luego también hemos visto esas altísimas tasas de delirio con las que los pacientes despertaban, probablemente de causa multifactorial, ¿no? Puede ser inducido por el propio virus, o también por esa situación de aislamiento prolongado, por el uso de fármacos. Bueno, algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Y de hecho, presentamos en el congreso del año anterior de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos este estudio multicéntrico internacional que pusimos en marcha en la primera ola de la pandemia junto con la Universidad de Vanderbilt. Y bueno, pues muy contentos de la publicación de este estudio, porque juntó a más de 2.000 pacientes, 2.088 pacientes, y nos permitió hacer una foto de lo que estaba ocurriendo con el delirio en más de 14 países, ¿no? Con una participación, a pesar de la situación de pandemia, ¿no? Con la complejidad que ello tiene, hacer este estudio multicéntrico que fue publicado en el Lancet Respiratory Medicine, ¿no? Y entonces concluimos en este estudio que esto fue, tanto el delirio como el coma fue epidémico durante la pandemia y con una duración prolongada. Y esta duración prolongada puede hacer que los pacientes tengan secuelas cognitivas a largo plazo, los supervivientes, ¿no? Y fíjense que conclusión, que algo que todos intuíamos, pero que había que demostrar científicamente, ¿no? Y es que los dos predictores más fuertes del delirio, una cosa ya la sabíamos, lógicamente, el uso de benzodiazepinas en infusión continua aumenta probabilidades de sufrir delirio en un 60%, pero como factor protector estaba la visita de la familia. En muy pocas unidades de este estudio se permitió la presencia de los familiares, y en esas unidades había una tasa de reducción del 30% de delirio, ¿no? O sea, una medida claramente, íntimamente relacionada con la humanización. Si sabemos que el delirio es uno de los productores de mortalidad de nuestros pacientes y tenemos una medida a la mano que lo evita, pues no podemos no hacerlo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y bueno, también, lógicamente, ese paquete de medidas ABCDF que promulga la Universidad de Vanderbilt, ¿no? El grupo ICU Delirium del Dr. Wesley Ellis, pues probablemente esto reduzca la estancia, la duración del coma y el delirio y mejore las secuelas, ¿no? O sea, fíjense que algo tan concreto como la presencia familiar reduce el delirio, pues es algo que durante la pandemia pues prácticamente pocos centros han podido desarrollar, y ahí tenemos claramente un margen de mejora, ¿no? Y ahí les dejo la referencia bibliográfica para que puedan consultar el artículo que está en abierto, disponible online, ¿no? Bueno, con respecto a los cuidados al personal, también se ha puesto de manifiesto algo que ya sabíamos, ¿no? Que es que pues nadie cuida al cuidador, no hay una estrategia determinada, y de hecho, bueno, incluso físicamente en primera ola, muchos de los profesionales sanitarios caímos enfermos porque ni siquiera teníamos material para protegernos, ¿no? O sea, aquí solemos decir, nos mandaron a la guerra sin escudos, ¿no? Pero luego todo el componente de miedo, de aislamiento, de soledad, de responsabilidad, miedo al contagio de nuestras familias, si realmente esto merece la pena.
bueno, estábamos todos enfrentándonos a una situación totalmente desconocida, ¿no?, para todos nosotros. Pensamos que desde el proyecto UCI teníamos algo que decir en este sentido, ¿no? Y en España no hay psicólogos adscritos a las unidades de terapia intensiva, no hay psicólogos especialistas en terapia intensiva, a diferencia de otros países, ¿no? Y pensamos que teníamos que dar un soporte emocional con equipos de psicólogos expertos en crisis y catástrofes, en emergencias, ya no solo a los pacientes, que quizás en este caso son los menos protagonistas de las historias porque muchas veces estaban dormidos y estaban en ventilación mecánica, sino también a los familiares, ¿no?, y a los profesionales, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de contratación, gracias a una serie de fondos recogidos, con la colaboración de fundaciones y empresas, pues pudimos poner en marcha este proyecto en 3 comunidades autónomas en España, en Cataluña, en Castilla-La Mancha y Madrid, que fueron las más golpeadas por la pandemia, y pudimos contratar 18 psicólogos que han hecho más de 1000 intervenciones, tanto a nivel grupal como individual, y bueno, pues los equipos se han sentido cuidados y se han sentido que tenían un espacio donde compartir sus experiencias, sus miedos, y un espacio de soporte y de contención emocional para algo que realmente pues no sabíamos lo que nos estábamos enfrentando, ¿no? Altas tasas de satisfacción con esta intervención, y también pues ha puesto de manifiesto la necesidad del cuidado emocional, ya no solo para pacientes y familias, sino también para preservar la salud mental del equipo, que como todos ustedes saben, pues se ha visto muy golpeada durante esta pandemia, ¿no? De hecho, compañeros de Argentina han publicado recientemente un estudio de investigación en Argentina que muestra cifras de desgaste profesional del 97%, ¿no?, a los trabajadores de las terapias intensivas de Argentina, y esto nos tiene que hacer reflexionar claramente, ¿no? Aquí también les dejo la referencia de este artículo publicado en el Journal of Clinical Nursing, la intervención psicológica de crisis y emergencia para profesionales de primera línea durante la pandemia, que fue una investigación liderada por Macarena Gálvez, la psicóloga del proyecto UCI, que muchos de ustedes también conocen. Y bueno, pues algo teníamos que hacer, y también poner de manifiesto la necesidad de cuidado emocional y la necesidad de que los psicólogos sean parte de las plantillas de las terapias intensivas, algo que ya sabíamos previamente a la pandemia, pero que la pandemia claramente ha puesto encima de la mesa, ¿no? Bueno, con respecto a las secuelas, todos también ustedes saben qué es capaz de hacer el coronavirus en los pulmones, los días de corticoides a altas dosis, los días de miorrelajación, y también pensamos en el proyecto que el sistema no está preparado, lógicamente, para atender a todo el gran número de pacientes que van a tener secuelas secundarias a este virus. De hecho, digamos que en muy poco tiempo se han podido juntar muchos pacientes con síndrome post-UTI, y ya sabíamos que el síndrome post-UTI no solo se trata de sobrevivir, sino de cómo se sobrevive, que el sistema no estaba preparado para atender a la cantidad de pacientes con secuelas, ¿no? Entonces pusimos en marcha el proyecto Volver a Vivir, intentando establecer, y lo pueden visitar en nuestra página web, intentando establecer un proyecto de rehabilitación integral en todas las áreas que afectan al síndrome post-UTI, integral e intensivo, ¿no? Intentar devolver a una persona que ha sufrido síndrome post-UTI, en este caso secundario al coronavirus, a través de rehabilitación integral en un centro específico de rehabilitación de la parte física, 5 horas al día, 5 días a la semana, durante un mes, mes y medio, 2 meses, en función de la gravedad de su cuadro, pero a la vez hacer un tratamiento neuropsicológico en ese tiempo, hacer un tratamiento emocional, y también detectar las posibilidades y las necesidades de la familia, en este caso en concreto, ¿no? Y empezamos a pilotarlo con pacientes que nos fueron llegando con síndrome post-UTI, y estamos todavía en fase de buscar recursos, porque rehabilitar a una persona es realmente cuesta dinero, ¿no?, lógicamente.
pero también sabemos que el sistema actual no está preparado para atender las demandas de los pacientes que tienen secuelas, ¿no?, secundarias a la terapia intensiva. Bueno, con respecto a la estructura, también yo creo que todos sabemos que hemos intentado atender al mayor número de gente posible, y eso está muy bien, lógicamente, intentar salvar el mayor número de vidas posibles, y hemos tenido que habilitar espacios inverosímiles, ¿no? Gimnasios, bibliotecas, capillas, incluso se han hecho hospitales de campaña, grandes hospitales construidos para atender a los pacientes en pandemia, pues como cuando fue la pandemia de la gripe. Y bueno, esos lugares están hechos para atender al mayor número de gente, pero desde luego no preservan la dignidad de las personas, ¿no? Diría ni la dignidad de las personas, muchas veces ni de los trabajadores sanitarios, ¿no? La seguridad de los trabajadores sanitarios en la posibilidad de los contagios, ¿no? Entonces, también, claro, es difícil prever la necesidad de espacios antes de una pandemia, ¿no? Pero bueno, ya hemos aprendido que se necesitan más camas de terapia intensiva, que se necesitan habitaciones individuales y que si queremos que la familia nos ayude a prevenir el delirio de los pacientes, también necesitamos espacios para ellos y también necesitamos equipos de protección individual para ellos, ¿no? Y esto, bueno, pues lo hemos tenido que aprender a base de golpes, ¿no?, por así decirlo. Y como la última línea, ¿no?, la de los cuidados al final de vida, ¿no? Yo creo que, sin duda alguna, lo peor de la pandemia ha sido la cantidad de personas que han muerto en soledad, y yo creo que un mensaje fundamental como profesionales sanitarios es que nadie debería morir solo. Y creo que si hemos permitido y si se siguen permitiendo estas situaciones con lo que ya llevamos de pandemia, ¿no?, la evolución, tenemos que replantearnos seriamente qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Porque no hay ninguna necesidad de que en los tiempos que corren, ni antes tampoco de la pandemia, nadie muera en soledad, salvo algo que lo haya elegido, ¿no?, lógicamente. Quizás se puede entender en primera ola, pues eso, por la estrategia basada más en el miedo, y bueno, pues ante el miedo, ante la prudencia de no saber si el tipo de contagio, la protección, etcétera, bueno, pues puede ser entendible, pero a lo largo del tiempo hemos visto que bueno, pues que se puede acompañar en el proceso de morir a la gente infectada si uno tiene las medidas de protección adecuadas. Y creo que también el hecho de ir avanzando la pandemia y con la vacunación y todo esto, pues tiene que permitir que estas situaciones tan dolorosas pues no ocurran, ¿no? Porque, como decía Paco Maglio, ¿no?, de Argentina, los enfermos a veces se mueren con hambre de piel y en nosotros está saciarnos, ¿no? Esta pandemia ha sido la pandemia del no contacto, ¿no?, por así decirlo, y creo que no hay ningún tipo de justificación científica, ética, humana, moral para permitir que sigan ocurriendo estas situaciones. Bueno, buena noticia es que ya en junio de 2020 se publicó, con el afán de intentar extender nuestra triste experiencia en España, el plan de desescalada para los servicios de medicina intensiva después de la primera ola de la pandemia, con el aval de la Sociedad Panamericana, de la Federación Panamericana de Cuidados Intensivos. Ahí tienen los enlaces a los documentos, al resumen. Y me gustaría destacar que el capítulo más extenso de ese documento, que tiene 70 páginas, es el capítulo de la humanización de los cuidados intensivos durante la pandemia, escrito por miembros del proyecto UCI y con unas recomendaciones muy prácticas para intentar que no se pierda la humanización de las terapias, ¿no? En cada una de esas líneas estratégicas que hemos estado comentando, pues que no se pierda la humanización de la terapia, ¿no? Y al final tiene que ver esa documentación pues con nuestro manual de buenas prácticas, publicado en 2017, revisado en 2019, con esas 160 buenas prácticas. Y claro, uno se queda con la sensación de qué hubiera pasado si en el mundo hubiera habido unidades certificadas en humanización, ¿no?, o más unidades certificadas en humanización. Justo la primera unidad se certificó a finales de 2019 y claro, muchas de esas estrategias tienen que ver con esa metodología, ¿no? Entonces,
quizás no hubiera muerto tanta gente en soledad, quizás los espacios ya hubieran estado diseñados para atender de la mejor manera a las personas, quizás ya se habrían diseñado previamente estrategias para prevenir el desgaste profesional o para facilitar el acompañamiento familiar. Y esto quiere decir que hay que tener un método, lógicamente, ¿no? Y que cuanto antes hay que intentar recuperar este método, ¿no? Como saben, este manual lo pueden descargar en nuestra página web, incluso pueden hacer la autoevaluación de su terapia intensiva para saber cuál es el grado de humanización que ustedes tienen y establecer los criterios y un cronograma de acción para transformar esa unidad, ¿no? Y que puedan algún día también pues estar certificados en humanización como está la unidad de Valdemoro en Madrid, ¿no? Como les digo, sin método no hay paraíso, si no estaremos hablando de humanización y si no tenemos un plan, y creo que también la pandemia ha dejado de manifiesto la importancia de tener planes estructurados, planes concretos para poder ejecutar en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y además hay que recuperar no solo lo que ha pasado en las terapias intensivas, sino en el resto de la parte del hospital, ¿no? No solo se trata de que hagamos alta terapia humanizada en una parte del hospital, si en el resto, ¿no? Si en oncología, si en radiología, si en farmacia, urgencias o salud mental, etcétera, pues se hace ese trato diferente, ¿no? Bueno, buena noticia también es que el año pasado, en 2020, en octubre, se presentó el Manual de Buenas Prácticas de Humanización de los Servicios de Urgencia Hospitalarias. Ahí tienen otro método, otro mapa para intentar humanizar sus servicios, ¿no? De las urgencias de los hospitales, que también es un punto caliente, ¿no? Y recordarles que es fundamental que los profesionales estén formados en humanización, ¿no? Creo que hay varios compañeros de Uruguay ya formados en nuestro máster de humanización de la asistencia sanitaria. Por motivos obvios, esta edición de este año está siendo puramente online, pero también formación en otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver más con los aspectos psicológicos del cuidado emocional, que son fundamentales en el desempeño de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? También decirles que para el proyecto UCI ha supuesto un punto de inflexión y que con mucha ilusión con H estamos a punto de presentar la Fundación Humanizando la Sanidad, con el fin de intentar transformar la atención hacia modelo centrado en las personas. Y para terminar, me gustaría decir que a pesar del COVID tenemos que ir hacia adelante, no vayamos hacia atrás, porque había costado mucho esfuerzo construir todo lo que hemos desarrollado en humanización en las terapias intensivas, con la flexibilización de horarios, la presencia de las familias, la comunicación, todo lo que hemos estado hablando. Y creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que la humanización es un cuerpo del conocimiento y que la ética que no se aplica, las ideas que no se aplican, pues no tienen mucho sentido, ¿no? Así que espero que cuanto antes podamos recuperar toda la humanización, quizás con más fuerza, y bueno, pues que las terapias intensivas sean esos lugares humanos y centrados en las personas. Les mando un abrazo muy grande, les deseo un muy feliz congreso y muchas gracias por su atención. Bueno, Gabriel, agradecemos esta conferencia, como siempre, brillante y fabulosa, como las hace él y con esa capacidad de hablar del tema de la humanización, y agradecerle esta vuelta a la ruleta de las líneas estratégicas con la óptica de la pandemia y la satisfacción de ver que la humanización no se frenó, pese a que frenó el mundo, y que eso podría haber sucedido, que fuera de las primeras cosas que dijéramos, bueno, acá frenamos, y eso no pasó. Y da satisfacción ver que todo sigue, pero como tú decías, bueno, seguir buscando, no sé, la brújula hacia dónde apunta la de cada uno, el sur, el norte, pero seguir hacia adelante, seguir trabajando, tomar lo que nos dejó la pandemia y seguir mejorando la calidad asistencial que damos y la humanización que implementamos en las unidades de terapia intensiva de nuestro país. Muchas gracias.